Bienvenidos a La Voz de la Alianza, donde estamos enseñando acerca de las bendiciones de Dios a la familia. Estamos comenzando el año 2018 y Dios tiene un plan para cada familia. La Biblia es la palabra de Dios y aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando de la Biblia, de lo que Dios está diciendo al tiempo de hoy. La Biblia es una palabra profética que debemos conocer para los tiempos actuales. Somos una generación donde tenemos tanta revelación de los secretos de Dios. Dios se revela a través del Espíritu Santo y su palabra. Y debemos conocer todo lo que está pasando en el tiempo que nos toca vivir. ¿Por qué los cambios climáticos? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué están sucediendo tantos fenómenos en la naturaleza? ¿Por qué tanta maldad en el hombre? Todo eso está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Y son señales que hablan de el retorno de Jesucristo a la tierra. Jesucristo prometió regresar, así como vino por primera vez a la tierra y se fue de nuevo al cielo. Un día Él prometió que regresaría de nuevo. Mientras tanto, Él dejó a su iglesia. La iglesia representa el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo espiritual que trabaja en la tierra para enseñar de las Escrituras, para predicar el Evangelio del reino de Dios y para sanar las dolencias de las personas enfermas. Este es el ministerio del Señor Jesucristo y hoy estaremos hablando precisamente del ministerio de Jesús. El ministerio que Él desarrolló aquí en la tierra y que la iglesia de Jesucristo sigue cumpliendo desde hace 2000 años atrás. Así que tenemos que conocer acerca de la predicación del Evangelio, por qué se predica, por qué se enseña de las Escrituras y por qué la sanidad. Hay tantas enfermedades, tantas virus, pestes y plagas, dice la Biblia, pero también la palabra dice que la peste y la plaga no debe tocar nuestras moradas. Debemos refugiarnos en Jesucristo. Jesucristo sigue caminando en la tierra por medio del Espíritu Santo y es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de los cristianos, dar a conocer de Jesucristo en el centro del trabajo, en la oficina, en una escuela, en la calle, en el parque, donde quiera. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Él vino a rescatarnos de la condenación eterna, vino a darnos la vida eterna. Toda persona en la tierra camina bajo condenación. Hasta que reciba a Jesucristo pasará de muerte a vida. Por eso predicamos a Jesucristo en cualquier lugar y en cualquier momento. El ministerio de Jesucristo se caracterizó por estas funciones muy importantes de enseñar de las Escrituras, de predicar el Evangelio y de sanar las dolencias del pueblo. La Biblia es un libro de enseñanza y en el Evangelio de Mateo encontramos cómo Jesucristo establece su ministerio en la tierra cuando comenzó aquí en su primera venida. Dice la Biblia que estableció su ministerio en una ciudad llamada Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima, una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Jesucristo no estableció su ministerio en Judea, cuya capital era Jerusalén. No, Jesucristo se fue a Galilea. Galilea, dice la Escritura, era tierra de gentiles, tierra donde habían muchos idólatras, personas que adoraban dioses paganos. Y por lo tanto, si había idolatría, habían demonios. Detrás de cada ídolo están los demonios. Por lo tanto, Jesucristo fue al terreno de los demonios. Allí en Galilea, tierra de gentiles, tierra de tinieblas. Jesucristo fue considerado la luz que venía a alumbrar a la tierra. Y la luz alumbra donde hay tinieblas. Jesucristo fue a las tinieblas a alumbrar. Dice la Escritura que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer. Así que este es el ministerio de Jesucristo. Capítulo 4 de Mateo, dice la Escritura, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Todo fue conforme a la profecía. Todo paso que dio Jesucristo era el cumplimiento de la profecía. Aquí se cumplía la profecía dada por Dios a través del profeta Isaías. Isaías dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Así estaba establecido en la palabra de Dios. El Hijo de Dios vendría a libertar a los gentiles. Todos los que hoy somos mexicanos somos gentiles. Todos los que no son judíos o hebreos son gentiles. Los americanos son gentiles. Los guatemaltecos son gentiles. Los chinos son gentiles. Los rusos son gentiles. Todas las naciones son gentiles. Solamente hay una nación diferenciada: la nación de Israel. Así que los que no son de Israel somos gentiles. Y aquí la Biblia dice que Jesucristo fue comisionado a tierra de gentiles. Por eso cuando Jesucristo resucitó de los muertos, dio la comisión a su iglesia de predicar a las naciones gentiles. De esa manera llegó el Evangelio a México y llegó el Evangelio a cada nación, porque era el propósito de Dios, la salvación de las naciones gentiles. Así que estamos en el plan de Dios. Cada ciudad tiene un don redentor de Dios, tiene un propósito de salvación de Dios. Por eso en cada ciudad se predica el Evangelio del reino de Dios. Aquí tenemos el inicio del ministerio de Jesús, comenzando en Capernaum. Dice la profecía: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Las tinieblas tenían que desaparecer ante la presencia de la luz, y a los asentados en región de luz les resplandeció. Dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo fue directamente a confrontar el poder de las tinieblas que traía muerte a través de enfermedades. ¿Cuántas personas están en miedo a la enfermedad, en miedo a morir tempranamente por una enfermedad que se ha hecho crónica, una enfermedad que se ha heredado de familia a familia, y es una enfermedad que está destruyendo la economía de una familia? Así que Jesucristo vino a salvarnos, vino a ayudarnos, vino a rescatarnos. Jesucristo está mostrando su amor a nosotros, que aunque nosotros no le conocíamos, Jesucristo vino hacia nosotros por amor. De esta manera se demuestra el amor de Dios. Juan 3:16 dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesucristo está la vida. No hay tinieblas en Jesús. En Jesucristo no hay muerte. La muerte quedó atrás. Jesucristo tomó nuestro lugar y fue a morir a la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó y dio nacimiento a la iglesia para que predicase vida eterna. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos hablando de la vida de Dios, de la vida en Cristo. Cuando se recibe el Evangelio, se recibe vida y hay un cambio y una transformación. Es lo que representa Jesucristo en una persona. Jesucristo cambia la forma de pensar de la persona, cambia la forma de hablar, cambia la forma de ver las cosas, cambia el estilo de vida de una persona.
El cristianismo es un estilo de vida totalmente diferente a como antes se vivía. Por eso Jesucristo establece su ministerio en tierra de tinieblas, en Galilea, en Capernaum, y desde Capernaum Él se empezó a mover a las diferentes ciudades y poblados alrededor de Capernaum, alrededor del mar de Galilea. Galilea era la región donde Jesucristo iba a llamar a 12 siervos, 12 discípulos que les llamó apóstoles para discipularlos para la guerra contra las tinieblas. Jesucristo los preparó para que cuando Cristo regresara al cielo, ellos fueran la columna de la iglesia, para que la iglesia supiera para qué propósito está en la tierra. La iglesia no es ningún movimiento religioso. La iglesia es el poder de Dios para confrontar las tinieblas. Y de eso se trata el ministerio de Jesús, y es el mismo ministerio de la iglesia de Jesucristo. Por eso, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35, encontramos la característica del ministerio de Jesús. 3 características fundamentales. Dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Desde Capernaum, Jesucristo empezó a recorrer ciudades y aldeas. ¿Cuál era la función del ministerio de Jesús? Número 1, enseñando, dice la Escritura, enseñando en las sinagogas de ellos. Cada sábado se reunían en la sinagoga, era el día de la reunión, y Jesucristo iba a la sinagoga a enseñar de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. Jesucristo no habló nada más que la palabra de Dios. Jesucristo dijo: las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Las palabras que mi Padre me ha dado para que yo las realice. Las obras que Jesucristo hacía eran las obras de Dios el Padre. Jesucristo era comisionado por el Padre. Todo lo que hizo Jesucristo en la tierra fue de acuerdo a las instrucciones de Dios el Padre. Jesucristo se negó a sí mismo para venir a hacer la voluntad de Dios el Padre, guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús, y Jesús empezó a enseñar de las Escrituras, empezó a enseñar de Dios. A Dios nadie le ha visto, Dios es invisible, Dios es Espíritu. Así que a Dios nadie le ha visto, solamente el Hijo de Dios. Así está escrito en el Evangelio de Juan, cuando habla de el propósito por el cual Jesucristo vino a dar a conocer a Dios el Padre, a revelar a Dios. En el capítulo 1 de Juan, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que para que conozcamos a Dios lo conocemos a través de Jesucristo, porque fue Jesucristo quien vino a dar conocimiento de Dios. Pero Jesucristo tiene sus mensajeros aquí en la tierra, que somos nosotros los cristianos. Es la iglesia de Jesucristo. Nosotros hablamos de Cristo. Cristo dijo: si me conocéis a mí, conocen al Padre. Así que si queremos conocer a Dios, Dios invisible, tenemos que ver al Dios visible a través de la palabra. Cuando uno está mirando la palabra escrita de Dios, está mirando a Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 6:39: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cada vez que estamos escudriñando de la Biblia, estamos investigando acerca de la persona de Jesús, estamos estudiando de la vida de Jesucristo,
Y si conocemos a Jesucristo a través del estudio de la Biblia, estaremos conociendo a Dios el Padre. De esta manera, el Espíritu Santo revela al Dios que nos ama, al Dios que nos sigue liberando, sanando, restaurando, prosperando, el Dios que nos ayuda ante cualquier necesidad. Porque estamos viviendo en la tierra y hay necesidades, porque hay un enemigo que está en la tierra. Aunque Jesucristo lo derrotó en la cruz, sigue estando en la tierra. Todavía está en la tierra, pero la iglesia es la que tiene la autoridad y el poder para reprender las obras de las tinieblas. Por eso el que recibe a Jesucristo recibe poder. Recibe ese poder para poder confrontar las enfermedades y cualquier circunstancia adversa que está teniendo en su vida. Por eso, amigo y amiga, predicamos el Evangelio y de esto se trataba el ministerio de Jesús. Jesucristo estaba en tierra de gentiles, en tierra de idolatría, en tierra de tinieblas, en tierra de demonios. Así que Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Y Jesucristo, dice la Escritura en Mateo 9:35, Él enseñaba de las Escrituras en las sinagogas, número 1. Número 2, predicaba el Evangelio del reino de Dios. No predicaba denominación religiosa alguna. Jesucristo solamente predicaba el tema del reino, el reino de Dios. No es el reino de lo natural, no es el reino de los humanos, no es ningún gobierno, llámese democrático o llámese como se llame, no es ningún gobierno de la tierra, es el reino del cielo, es el reino de Jesucristo, es donde gobierna Jesucristo, es donde está el poder de Dios. El poder se había manifestado en el planeta Tierra en la primera venida de Jesucristo. Por eso Jesucristo estaba predicando acerca de este reino desconocido. La iglesia sigue cumpliendo el mandato de predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas, buenas noticias del reino de Dios. En el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay calamidades, en el reino de Dios no hay pobreza, en el reino de Dios no hay inflación, en el reino de Dios no hay crisis económica, en el reino de Dios no hay nada de lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Por eso predicamos el evangelio del reino. Este es el tema de la predicación en la calle, en la oficina, en la escuela, donde quiera que está un cristiano hablando de Jesucristo, está predicando el evangelio del reino de Dios. Así que Jesucristo predicaba el evangelio del reino. Eran las características de su ministerio. Número 1, enseñando, y número 2, predicando, y número 3, sanando, dice la Escritura, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo a donde él caminaba. O sea que el sello del ministerio de Jesús era la sanidad. Jesucristo vino a sanar. Detrás de la enfermedad hay demonios que están operando para traer anormalidades en el cuerpo, para traer esos síntomas o la misma enfermedad en el cuerpo. ¿Cuántas personas tienen miedo a la enfermedad? Tienen miedo a morir tempranamente. La Biblia dice que tenemos un límite para la vida en la tierra. ¿Y cuántas personas están muriendo antes de ese límite? Por eso Jesucristo vino a darnos vida, a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos y darnos vida y vida en abundancia. Este es el ministerio de Jesucristo. 3 características importantes: enseñar, predicar y sanar. Todo ministerio cristiano hoy en día
debe cumplir estas 3 características. Todo cristiano debe estar enseñando de las Escrituras, debe estar predicando el Evangelio del Reino y debe estar sanando las dolencias de las personas. Toda persona cristiana ha sido ungida para cumplir estas 3 características. Toda iglesia local en una ciudad, todo pastor en una ciudad debe cumplir estas características. Todo ministerio cristiano, este ministerio de la Voz de la Alianza, está cumpliendo estas 3 características. Aquí en la Voz de la Alianza estamos enseñando de las Escrituras. Número 1, estamos predicando el Evangelio del Reino. Estamos hablando temas de actualidad con respecto a la Biblia. Estamos dando a conocer lo que muchos no conocen acerca de lo que está sucediendo en lo natural. La solución y la respuesta la tenemos en la Biblia. De lo espiritual podemos entender lo natural, por eso enseñamos del reino, predicamos del reino y estamos ministrando sanidad. ¿Cuántas personas nos llaman para pedir oración por sanidad? En el Centro Maranata, la iglesia que estamos pastoreando, siempre hay oración por los enfermos. Todos los días estamos orando, 5 de la mañana, hay oración permanente, orando por los enfermos, y las personas nos llaman, nos mandan sus correos para solicitar oración por una necesidad. Este es el ministerio de todo cristiano, este es el ministerio de toda iglesia cristiana, este es el ministerio de Jesucristo que sigue operando gracias al Espíritu Santo. Así que este es el ministerio de Jesús. De esto se trata la vida cristiana, de compartir de lo que Dios nos ha dado. Jesucristo enseñaba de las Escrituras, no enseñaba de las cosas del mundo, de lo natural. Jesucristo enseñaba de lo espiritual. La palabra de Dios tiene que ver con lo espiritual. La Biblia dice que de lo espiritual Dios hizo lo natural. Este planeta Tierra se hizo por medio de la palabra hablada de Dios. La palabra es espiritual. No existía nada y Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Así que la palabra es creativa. Por eso la palabra va a la necesidad del hombre. Por eso tenemos que ser enseñados en la palabra de Dios. Jesucristo enseñaba de las Escrituras porque la enseñanza trae liberación. Hay espíritus que están perturbando nuestra mente, empañan nuestros ojos, engañan, no nos dejan ver la verdad, nos están engañando. Pero también dice la palabra que la mente está entenebrecida o obscurecida y no entienden porque no quieren abrir su corazón para Dios. Pues precisamente la Biblia habla de que hay espíritus que están perturbando al ser humano, y Jesucristo comenzó su ministerio yendo a la necesidad, a donde estaban las personas con necesidades. Y Jesucristo comenzó en el lugar designado por Dios, el lugar de la reunión donde se enseñaban de las Escrituras. Pero las personas que enseñaban, les faltaba algo que Jesucristo tenía, les faltaba la unción. Jesucristo tenía la unción, en cambio los que enseñaban de las Escrituras en las sinagogas, el lugar de reunión, no estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Era como decir letra muerta. Eran letra muerta. Porque el Espíritu es el que da vida. Sí. Entonces Jesucristo llega con la presencia de Dios el Padre, con el Espíritu de vida en Él, para dar vida a esas palabras. Y claro que en ese momento ellos entienden el significado y toca sus vidas. Ahora también la gente, cuando está en una necesidad, es cuando menos duro tiene el corazón, porque normalmente cuando el ser humano tiene todo suplido, endurece mucho su corazón. Sí. O cuando el ser humano creció con algún conflicto interno, con algún rechazo, con alguna amargura, también su corazón se endurece y entonces no es sensible a Dios. Pero el Espíritu Santo sí atraviesa esas paredes. Sí, Dios está obrando en el ser humano para que sea libre y sea sano. La liberación y sanidad tienen que ver de lo mismo.
la sanidad es el sello del ministerio de Jesús, es el sello de la enseñanza de las Escrituras, es el sello de la predicación del Evangelio, la sanidad. Y la liberación es parte de la sanidad, porque la liberación es echar fuera esos espíritus que están perturbando el cuerpo. Cuando hay liberación, después vendrá la sanidad. Así que es el propósito de Dios. Pero la liberación sanidad la trae la palabra. Sí. Y la palabra es Cristo. Por eso Jesucristo comenzaba enseñando, Así porque es. la palabra enseñada era la Libertad. que libertaba al cautivo. Vamos a leer. Dice la palabra, ¿no? Vamos a leer. Que conoceréis la verdad y la verdad. Así es, conocerán libres. la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24, donde habla de cómo Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en la sinagoga de Capernaum. Allí comenzó Jesucristo enseñando de las Escrituras, y la Biblia dice que en esa reunión había un hombre que siempre iba cada sábado a escuchar de las Escrituras, pero ese sábado era un sábado especial, porque ese sábado escuchó las Escrituras bajo la unción del Espíritu Santo, porque el ungido de Dios, Jesucristo, estaba en la sinagoga enseñando de las Escrituras, y nadie había enseñado la palabra de Dios como la estaba enseñando Jesucristo. La diferencia, el Espíritu Santo que estaba en Jesús de Nazaret. Por eso vamos a leer en Marcos 1 del 21 al 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero aquí Jesús le reprendió Jesús. El efecto de la enseñanza de las Escrituras. Los demonios no resisten la enseñanza de la Biblia. Ni tampoco la presencia de Dios. La presencia de Dios de la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Porque esos espíritus estaban ahí en ese hombre que no se habían manifestado. Sí, nunca y que se nadie sabía que tenía esos demonios. Y de hasta pronto, que Jesucristo vino. La persona empezó a hablar de una manera pues pero extraña, no hablaba la persona, hablaban los demonios. No era la persona que hablaba, eran los demonios porque que decía, estaban hablando. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? Nosotros, Jesús Nazareno. Está hablando los demonios, usando la voz de la persona. Esto nos muestra que los demonios son personas. Y sí, son personas. Pero sin cuerpo. Sin cuerpo, por eso son espíritus. Buscan un cuerpo donde manifestarse. Así que tenemos una persona dentro de otra persona, o varias personas, porque eran varios demonios dentro de un cuerpo humano, dentro de una persona. Así que solamente la palabra puede penetrar a lo espiritual y desenmascarar las artimañas del diablo. Y de que pueden personas están luchando con demonios, el enojo, el odio, la amargura. Esos son espíritus. Son espíritus que están perturbando la paz de la persona. Que toman, violentan a la persona. A través del pecado la gente comete esos pecados, le dan derecho a Satanás para meter sus espíritus. Entonces vemos que si una persona puede ser poseída de 2 demonios, no, de muchos demonios. Tenemos la parábola, o la historia verdadera del Gadareno, que eran ¿cuántos demonios? Una legión. Una legión era de 8,000 personas. Aproximadamente entre 8,000 y 10,000 7,000 demonios. Sí. Imagínate una persona con más de 7,000 demonios. Qué terrible, ¿no? También de María, ¿no? Que salieron varios demonios. Por eso uno se maravilla cuando estudia de la Biblia, conociendo cosas sorprendentes que no podemos entender, cómo dentro de un cuerpo pueden haber miles de personas que son demonios. Que son espíritus. Porque los demonios son personas, porque hablan, son personalidades, como una hablan, persona, sienten, pero sin cuerpo. Toman decisiones, se ríen. Y toman control de la persona, toman control
es la persona. Porque aquí estamos viendo que la persona quedó anulada. El demonio habló y la persona se quedó anulada completamente. Y ahí los demonios empezaron a hablar. ¡Ah, Jesús de Nazaret! ¿Qué tienes con nosotros? Ahí estaban hablando los demonios. O sea que los demonios sí conocían a Jesús. Has venido para destruirnos. Y sabían los demonios cuál era la misión de Jesucristo: destruir demonios. Así que por eso los demonios tiemblan cuando hay enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Los demonios no quieren que haya enseñanza de las Escrituras. Por eso el demonio o los demonios están trabajando para evitar que se conozca de la Biblia, la palabra de Dios. Así que por eso estamos en una lucha o batalla o guerra contra espíritus inmundos que no vemos pero que están allí. Por eso tenemos que orar, ayunar para destruir fortalezas del enemigo. Aquí tenemos entonces cómo los demonios hablaron, conocían de Jesús y sabían que Jesús les había llegado a la sinagoga para destruir sus vidas. Así que aquí ellos le dijeron: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús respondió. Vamos a seguir leyendo lo que respondió Jesús en el versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aquí habla de reprender demonios. Este es el trabajo de nosotros los cristianos, de reprender demonios. No reprendemos a las personas, sino a los demonios que están dentro de las personas. Detrás de una persona que está manifestando características muy difíciles en su conducta, en su forma de actuar. Distintas personalidades. Diferentes de personalidades. Se habla de la esquizofrenia. A veces está triste, a veces está alegre, a veces está endemoniado, corajudo. O sea, tiene diferentes manifestaciones. Por eso tenemos que orar por las personas. Orar para que esos espíritus salgan del cuerpo y la persona encuentre la paz. Este es el ministerio de Jesús: traer liberación, traer sanidad. La sanidad era el sello del ministerio de Jesús. Aquí hay unos 3 aspectos también que tienen que ver con esta liberación. Y bueno, la primera es que Jesús dice, según lo que dice el versículo 1, dice: entraron en Capernaum. Sí. O sea, este fue el primer milagro que Jesús hizo en Capernaum, donde después fundó su ministerio. Siempre que viene un ministerio poderoso, bueno, el diablo trata de destaparlo, ¿no? Detenerlo. Y es ahí donde vemos, bueno, Jesús, él entró. O sea, era el primer milagro que él hizo en Capernaum. Quiere decir que él venía de Caná, de haber hecho el primer milagro en la tierra. La boda de Caná. Sí, exacto. Entonces podemos decir que este fue el segundo milagro en su ministerio y el primero en Capernaum. Entonces los demonios se manifestaron, ¿no? Exacto, es lo que siempre que viene un ministerio poderoso, viene un profeta, un apóstol, el infierno se agita. Sí, así es. Y aquí podemos ver, esa es una parte, ¿no? Lo segundo que veo aquí es donde dice que era día de reposo, o sea, era un día de iglesia, un día de sinagoga, donde la gente se reunía para estudiar la palabra de Dios. Y un día de reposo, Jesucristo hizo 7 milagros en días de reposo. Y además, él dijo: yo soy el Señor del reposo. Sí. Lo cual, bueno, hoy en día tenemos reposo en Dios todos los días. O sea que Jesús acostumbraba cada sábado porque era la ley, y Jesús iba cada sábado a la sinagoga. Pero iba a echar fuera demonios. Pero él y a sanar enfermos. Iba a trabajar de Dios el Padre. Sí. Y eso se lo echando fuera demonios y sanando. Y ahí entró. También los y ahí entró. No, bueno, al principio se admiraron, se sorprendieron. Y eso lo dice el segundo versículo, sí, el versículo 22. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y usó su autoridad con el demonio. Sí, el punto que vamos aquí es, nunca se había echado fuera un demonio, porque nunca había habido una persona que fuera endemoniada. No, o que alguien viniera con un poder específico. Sí, el punto para encarar y echar fuera estos demonios. El punto es que se había hablado la palabra
Y, O sea, que pero, nunca no, se había manifestado pero nunca se había el manifestado demonio. el demonio. Ni exacto. había salido de la persona. No. Porque estamos hablando ya de dos doctrinas, una doctrina liberadora y una doctrina que no libera. Ey. Sí, Hay así personas que solamente hablan por hablar Y que no creen pero que hay no demonios. tienen la unción del Espíritu. Exacto, o que tienen miedo al diablo. Entonces- o que no piensan que la gente tiene demonios. Entonces ahí vemos Es la una gente, ¿no? doctrina que no libera. Primero ellos se sorprendieron de lo que Jesús estaba enseñando. Porque él dice, nunca habíamos visto palabras de autoridad y poder. Así Y luego es. el 27. Pero luego, Esa es Cuando la lo echa doctrina que Exacto, Jesucristo sí. el estableció. 27 léelo. Es la doctrina de la iglesia, autoridad contra los demonios. pero luego ellos se asombraron. asombraron más cuando Jesús echó fuera este demonio. Y sí lo dice el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nue- es esto? Se preguntaban. ¿no? Sí, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto, bueno, se difundió su fama por toda aquella región. Aquí está la de nueva Galilea. doctrina. La nueva doctrina que no es nueva, sino simplemente Jesucristo la estaba revelando, Exacto. manifestando. Él vino a dar a conocer la verdad Había para luz que ahí sean divina. libres. Sí, realmente. Esta doctrina es de autoridad contra los demonios. Porque dice aquí, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Esta es la doctrina que Jesucristo vino a revelar y dar a conocer para que la iglesia cumpliera su función en la tierra. Y él siguió dando Todo ejemplo. cristiano tiene esta Porque cuando autoridad. sale de ahí, se va a la casa de Pedro, que la mujer, la nuera de Pedro, Ah, la bueno, suegra, él- estaba en fiebre, en cama, y él le ministra en ese momento, le pone la mano, le reprende la fiebre, y ella se levanta de esa cama a servir. Bueno, ¿podemos ir a la casa de Pedro? Bueno, esa fue una larga jornada también, Sí. la que tuvo Jesús ese Así día. es. Sí. Porque vemos Jesús, ¿Fue bueno, también un ¿Ah? día de sábado? No. ¿cuál? Cuando Fue Jesús... sábado. Todo eso fue el Fue mismo sábado, día. fue el mismo día. El mismo día, o sea, fue al salir de la iglesia. Ajá. Porque En la dice, sinagoga. cuando llegó la noche, trajeron una multitud de enfermos. Sí, Inés. Jesús lo que tuvo- pasó en la mañana, lo que pasó en la casa de la suegra de Pedro. Sí, pero antes de corrió llegar a la noticia. casa de Pedro, Jesús tuvo 3 escenas realmente ese día. El Estuvo- primero fue el endemoniado que él echó fuera ajá, en la sinagoga. Después, en la tarde fue en la casa de Pedro con la fue en suegra. la casa de Pedro después. Y el tercero, En la pues ya noche. con todos los enfermos en la noche, que Jesús los sanó a todos. Sí, podemos leer lo que está escrito en la palabra. 32, cuando llegó la Mateo, noche. Capítulo 8. 8, Mateo 8, Mateo 14. 8:14, Dios. Allí habla de que Jesús se dirigió a la casa de Pedro. Jesús va a donde está la necesidad. Siempre donde hayan personas en necesidad, allí está la presencia de Jesús. Pero alguien necesita hablar la palabra. Hoy es la iglesia, nosotros los cristianos, que debemos hablar la palabra a los necesitados. Porque pobres hay muchos, enfermos hay muchos, pero son pocos los que están hablando la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Así como lo hizo Jesucristo, Cristo el ungido de Dios, hablando la palabra, los demonios no pudieron resistir y tuvieron que obedecer a la palabra hablada del Señor. Aquí tenemos a Jesucristo yendo a donde había una necesidad. La suegra del apóstol Pedro estaba enferma en cama, no podía levantarse por la enfermedad. La enfermedad hace que la persona no sea productiva, que la persona no trabaje, que la persona esté prácticamente inhabilitada. Pero Jesucristo fue para levantar a esa persona y que se pusiese a trabajar, porque el cuerpo Dios lo creó para el movimiento, para la actividad, para el trabajo. Tenemos que trabajar todos, trabajamos en diferentes aspectos de la vida. El que pone el trabajo es Dios. Y los dones son Dios diferentes da también. dones y talentos. Por eso los dones son diferentes. Son talentos divinos. Los oficios son diferentes. Las profesiones son diferentes. Pero todos los concuerdan en el talentos, trabajo de Dios. Todos son diferentes. Todos concuerdan pero en el trabajo de todos trabajamos para Dios. Así es. Es como el doctor es él,
pero Él tiene especialistas, ¿no? Sí. Así es. Así es. Sí. El Bueno, cuerpo también de vemos Cristo, que en la Capernaum iglesia. cuando estaba Vamos a entrando, leer. en Capernaum fue cuando vino el centurión. O sea que antes fue lo del centurión. No, pero vayamos a la casa de Pedro. Hay muchos pasajes que podríamos hablar de lo que sucedió en la vida de Jesús, pero estamos hablando del sello. El sello del ministerio de Jesús fue la sanidad. Y la liberación. Siempre la sanidad. Y aquí encontramos en la casa de Pedro cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Porque dentro de la Leamos. sanidad está la liberación. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está la enseñanza en la Biblia. Fue con la palabra que Jesucristo sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, echando fuera a los demonios. Los demonios se sujetan a la palabra hablada. Jesucristo habló la palabra. Esta es la enseñanza para todos los que somos cristianos. Debemos hablar la palabra al enfermo, debemos hablar la palabra al afligido, debemos hablar la palabra a las personas en general, porque todos necesitan la vida de Dios, la vida eterna que solamente en Cristo puede haber. Debemos hablar la palabra en el trabajo, en la oficina, en la calle, en la casa, en la escuela, en cualquier sitio debemos hablar de Jesucristo, porque Él es la única solución al problema de la vida humana en la tierra. Cualquier problema espiritual, problema de salud física, problema financiero, problema laboral, problema de tipo social, cualquier tipo de problema, Jesucristo vino. Era Dios hecho un ser humano para atender los problemas de los seres humanos. Y hoy es la iglesia que está trabajando para Jesucristo, dando a conocer que en Jesucristo está la salvación. Por eso predicamos el Evangelio, enseñamos de las Escrituras, podemos explicar todo lo que está pasando del cambio climático, porque últimamente están cambiando mucho los climas, porque hay tanto movimiento en el aire, movimiento en la tierra, movimientos en el fuego, movimientos que estamos conociendo al tiempo de hoy. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto miedo? Todo eso está en la enseñanza de la Biblia. Estamos viviendo tiempos proféticos y hoy más que nunca debemos conocer lo que la palabra profética nos dice. El espíritu de profecía se está moviendo en aquella persona que está escudriñando las Escrituras. Así que, amigo, amiga, abre tu corazón, arrepiéntete de toda dureza de corazón, arrepiéntete de toda soberbia y arrogancia de no creer en Dios, de no creer en la palabra de Dios, arrepiéntete de toda ignorancia, porque has caminado siendo sabio en tu propia opinión, pero los errores se han cometido y se seguirán cometiendo, porque no hay solución en la vida humana de lo natural. Todo viene de lo espiritual. Jesucristo vino a revelar de lo espiritual para que podamos entender lo natural. Y hoy la iglesia, bajo la unción del Espíritu Santo, está predicando a Jesucristo. Por eso asiste a un lugar donde el Espíritu Santo se esté moviendo y haya enseñanza de la Biblia y haya sanidad. Es el ministerio de Jesús: enseñar de las Escrituras, predicar el Evangelio y sanar las dolencias de los enfermos. Y que nadie, absolutamente nadie, puede ser justificado de todos sus pecados y maldades, solamente si se arrepiente y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es la justicia de Dios. les invitamos al Centro Maranata, donde siempre estamos
Orando por los enfermos, tú puedes asistir miércoles 7 de la noche, servicio de sanidad, y los domingos 8 de la mañana y a mediodía. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo se sigue manifestando en su gran amor para atender las necesidades del ser humano y de la familia. Te esperamos en Maranata, donde serás ungido y vas a recibir la oración de sanidad. Agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de enseñanza, programa de predicación, programa de sanidad. Y bueno, pues que las bendiciones sigan abundando en ti y en toda tu casa en este año que está comenzando. Las bendiciones a ustedes.